Jueces capítulo 17 comienza diciendo que había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía. Vemos desde el versículo 1 hasta el versículo 6 la historia de este Micaía, la cual tiene una conversación con su madre acerca de un tema de dinero que supuestamente le habían robado y que después había tenido una maldición ese dinero y que ahora iba a, entre comillas, dedicar al Señor, porque dice en el versículo 3, yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo para hacer una imagen tallada y una de fundición. Ahora, por tanto, yo te las devuelvo. Vemos entonces que ese dinero sirve finalmente para hacer un pecado, que era crear una imagen y finalmente esa imagen hacerla un santuario, hacer un ídolo y hacer ídolos domésticos como describe el versículo 5. Nos recuerda el verso 6 que en esos tiempos no había rey en Israel, así que cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Entonces luego vemos desde el versículo 7 hasta el versículo 13 que nos encontramos con un joven de Belén de Judá, de la familia de Judá, que era un levita y extranjero en ese lugar. Y ese extranjero entonces se va a encontrar con Micaía. Y entonces, ¿qué le va a decir? Le va a preguntar de dónde viene. Él le dice que es un levita, le responde en qué lugar va a residir. Y entonces él le dice o le invita a quedarse con él. Y le dice que sea el padre y el sacerdocio para él. O sea, había construido una imagen y ahora tenía además un sacerdote supuestamente para hacer las cosas conforme a como a él le parecía. Entonces Micaía dice que consagra al levita y el joven vino a ser su sacerdote, un sacerdote personal de él y su familia. Termina el versículo 13 diciéndonos, entonces Micaía dijo, ahora sé que el Señor me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Qué nos enseña, hermanos, este capítulo número 17? Lo primero que podemos ver es la idolatría de Micaías. Hemos visto el contexto de Jueces, un contexto donde cada cual hacía lo que bien le parecía, y aquí vemos una evidente idolatría, un pecado de idolatría, adorando ídolos falsos y supuestamente haciéndolo en el nombre de Dios. Así podemos ver hoy en día que la gente no tiene quizás un ídolo físico, pero hay muchos ídolos en el corazón de este mundo. Pero lo que debes preguntarte tú es, ¿cuál es tu idolatría? ¿A qué adoras antes que a Dios? ¿Qué cosa tienes antes que Dios? Porque eso es tu idolatría y actúas igual que Micaías. Lo segundo que podemos observar aquí es cómo este levita se vende por dinero. Hoy podemos ver, lamentablemente, igual que en ese tiempo, que hay iglesias que se conforman como ellas quieren y levantan predicadores como ellos quieren, y esos predicadores se venden por dinero. Y eso es lo que nos advierte la palabra de Dios, falsos profetas, falsos ministros, falsos pastores que se venden por dinero. Entonces lo que deben preguntarse es cómo nosotros podemos discernir, cómo nosotros podemos ver si estamos haciendo lo mismo, cayendo en esas mismas prácticas que estamos sosteniendo a gente que no ha sido llamada al ministerio, gente que vive en pecado, que practica en pecado y que se vende por dinero, y nosotros estamos siendo cómplices de esos pecados. Lo que necesitamos siempre es estar aferrado a la Escritura, aferrado al Evangelio, para que no caigamos en ninguna de estas prácticas pecaminosas y vivamos para la gloria del Señor.